Buenos días. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El, el módulo se llama Derecho Internacional, el reto 5, ¿qué reglas se rompen? Mi nombre es Felipe de Jesús Rosado Chan, mi asesor Arturo Facundo Quintero. Matrícula 2103-1061. El nombre de la película que escogí es La lista de Schindler. Esta película está basada en hechos reales. Oskar Schindler es un empresario alemán afiliado al partido nazi que tras la invasión de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial llega a un acuerdo económico con el director de un campo de trabajo forzados para usar en su fábrica trabajadores judíos sin salario y en condiciones de esclavitud. Poco a poco va tomando conciencia del proceso de genocidio que los judíos son parte de los nazis, por parte de los nazis, y cambia de actitud. Una película que intenta mostrar con toda crudeza el holocausto y cómo hubo algunas personas que intentaron impedirlo. Toda la drama de la película sucede en Cracovia. El empresario alemán Oskar Schindler, miembro del partido nazi, pone en marcha un elaborado, costoso y arriesgado plan para salvar a más de 1000 judíos del holocausto. La película habla del derecho de la libertad de cualquier persona, artículo 3, sobre la prohibición de la esclavitud, artículo 4, pero también sobre el derecho de la libertad de expresión, artículo 19, ya que los esclavos no podían hablar ni opinar, ni mucho menos acceder a una educación. ¿Qué derechos se dañan? La violencia, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, periodistas y defensores de derechos que los desaparecen, la equidad de género, violencia, muerte de mujeres y niñas, son los derechos que se transgreden y se violentan a estas personas. Recordamos el holocausto nazi por el que los judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales, personas de todo credo político y las personas de nacionalidad esclava fueron tratados inhumanamente y sufrieron la violencia de cada uno de sus derechos humanos, como les había mencionado anteriormente. Es una película que intenta mostrar con toda la crudeza el holocausto y cómo algunas personas que intentaron impedirlo. La lista elaborada por el industrial alemán Oskar Schindler, que ayudó a salvar a cientos de trabajadores judíos durante la Segunda Guerra Mundial y cuya historia sirvió de argumento para la película de Steven Spielberg, la película de Schindler. La lista de Schindler ha sido encontrada por un investigador en una biblioteca de Australia. En muchos, en muchos conflictos armados son comunes la violencia graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de derechos humanos. En determinadas circunstancias, algunas de estas violaciones pueden incluso constituir genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron convenios, leyes y organismos tales como las Naciones Unidas. Son una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. De igual forma, la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, varias organizaciones se crearon para preservar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre y crear condiciones de manera
de mantener la justicia y el respeto a los tratados internacionales, promover el progreso y elevar el nivel de vida. Este ha sido en sí el análisis de esta película y como vemos y como conclusión y con mi opinión propia, podemos ver que en esta película con hechos reales y que sucedió en realidad fueron la transgresión y la violentación de los derechos humanos de la gente en esa época. En esa época no había mucho apoyo ni organizaciones que apoyaban al 100% los derechos humanos de las personas y respetar su dignidad prácticamente de ellas. Ahora vemos que después, tras la Segunda Guerra Mundial, se formaron y se crearon organizaciones e instituciones que lucharon por los derechos humanos de las personas. Eh, Esto ha sido en sí el tema y el reto que escogí. Buenos días, excelente día. Gracias.